Gracias, señora presidenta. En la sesión del 17 de marzo, en este mismo recinto, se abrió por primera vez en la historia argentina el debate sobre la deuda externa, siendo ese planteado en términos de aceptar o rechazar, aceptar como el mal menor el acuerdo número 22 con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento, en aquella sesión, fundamenté mi voto negativo, mi voto de rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el entendimiento que en realidad lo que estábamos debatiendo era y es y sigue siendo el modelo de país que queremos construir y que queremos defender. Me guió en ese momento el convencimiento que estamos frente a una deuda absolutamente ilegítima. No hay un solo dólar que se pueda probar que le ha servido al pueblo argentino en obras, en infraestructura, en programas de asistencia, en programas de capacitación, de perfeccionamiento, etc. Como manifesté en aquella oportunidad, y hoy lo quiero reafirmar, las deudas se honran. La Argentina tiene una larga tradición y una larga historia de honrar deudas, pero las estafas son otra cosa. Las estafas se denuncian, se investigan y se condenan. La historia con el Fondo Monetario Internacional no es una historia nueva. Hasta 1955, mientras gobernó en ese país Juan Domingo Perón, el fondo jamás pudo penetrar en la Argentina. Ha sido el único país de Latinoamérica en el cual estaba prohibido para el Fondo Monetario ingresar e imponer su doctrina y sus políticas. A partir de 1956, cuando se firma el primer acuerdo, el primer convenio con el Fondo Monetario, de la mano de la dictadura con Aramburu como presidente, se dio inicio a este perverso ciclo de endeudamiento y pérdida de soberanía. Estos ciclos se repiten en la década del 70 con Martínez de Oz como ministro de Economía, con la dictadura cívico-militar y nada más y nada menos que la aprobación de la ley de desregulación de las entidades financieras. Hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión de Martínez de Oz, totalmente respaldada por el gobierno de la dictadura militar. En la década del 90, con el famoso achicamiento del Estado, vivimos la privatización de las empresas estratégicas del Estado Nacional y la transferencia de los servicios de políticas públicas a las provincias. Se transfirieron las responsabilidades, pero no los recursos. Pero así como identificamos una línea de endeudamiento con responsables, con nombre y apellido,
y con ciclos que se repiten, así también vale reconocer a quienes nos desendeudaron. Porque la historia reconoce a Irigoyen, a Perón, a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la línea de los presidentes que llevaron adelante la recuperación de la soberanía con el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Con Néstor se negoció una quita extraordinaria para que sea posible el pago total de la deuda. Y lo que hoy estamos proponiendo es la continuidad de estas políticas de recuperación de la soberanía política, de recuperación de la independencia económica y de reconocimiento a esa deuda que es la que más nos duele, que es la deuda interna, que es la pobreza, la desigualdad, el hambre, la exclusión, las consecuencias de este endeudamiento, de ese convenio firmado con el Fondo Monetario. Lo que hoy se propone es la creación, a través de este proyecto de ley, frente al cual anticipo mi voto positivo, además soy cofirmante del proyecto, la creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es un proyecto de justicia social que va a evitar que esta deuda la pague injustamente el pueblo argentino y que obliga a que la paguen los que fugaron los dólares y se enriquecieron validando una vez más en el mercado internacional sus capitales y sus riquezas. Este proyecto de ley se propone iniciar un camino alternativo al endeudamiento de los últimos años en el país. Es una apuesta y es un serio desafío la propuesta de este proyecto de ley para iniciar el camino de desendeudamiento que nos devuelva soberanía, independencia y justicia social para el pueblo argentino bajo el principio que a la deuda la paguen los que fugaron los capitales y se enriquecieron con ella. Muchas gracias, señor presidente.